Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Solo faltas tú, solo faltas tú. Si sientes en tu vida que algo reclama tu ser, es Cristo que te envía su miel. Hay niños en la calle, detrás de las paredes, que nadie escucha, atiende a su llamado. Hay tanto por hacer, hay mucho que construir, con tu voz, con tus manos y energía, lo podremos lograr. Se realizará. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú, y este sueño se realizará. Vamos a empezar este momento invocando la Santísima Trinidad, para que a través de ella recibamos de su gracia, recibamos de la gracia del Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine, nos guíe, nos oriente para llegar a comprender los misterios que nuestro Padre Dios nos tiene. Empezamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, te damos gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia que nos tienes a cada uno de nosotros, por tu inmensa bondad para con nosotros. Gracias, Papito Dios. Queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar de ti. Queremos escuchar cada vez tu mensaje para que se haga vida en nuestro corazón, Papito Dios del cielo. Gracias por ese amor, por esa misericordia que tienes. Gracias, Padre Santo, por tanta bondad, porque tu misericordia es infinita, porque tu amor es eterno. Bendito y alabado seas tu Papá, que este momento podamos nosotros conocer tu verdad a través de tu espíritu de amor, y que esa verdad se manifieste cada vez más en nuestros corazones, y que esa verdad se haga vida en nosotros, para que podamos ser esos verdaderos testimonios de tu amor. Gracias, Papito Dios hermoso del cielo, por tanta bondad, por tanta misericordia que tienes para con nosotros. Amén, amén y amén.
Bueno, muy bien. ¿Qué nombre te ha dado la vida? ¿Qué nombre te ha dado las personas? Las dificultades que traes en tu vida, ¿qué nombre te han dado? ¿Cómo estás hoy con respecto a la vida misma? Una vida que tal vez el mundo trae mucho caos, mucha dificultad, muchos problemas, pero ¿cómo estás enfrentando también esos problemas? ¿Y con qué herramientas o con qué nombres o con qué actitudes tú los vienes enfrentando, Moni? Mire que este es un tema bien interesante, Rafa, porque a veces somos desconocedores de todo lo que nos marca nuestra vida y a veces nos quejamos de qué está pasando, pero resulta que a través de los años, incluyendo desde el mismo momento en que somos engendrados y nuestros padres se enteran de su embarazo, pues ahí empiezan a organizarse una cantidad de nombres en nuestra vida que nos afectan, ¿sí? Pero resulta que es importante que nos demos cuenta de algo que queda como escrito en las tablas del destino. Muchas personas hablan del destino, ¿sí? Y resulta que tiene que ver con toda esa cantidad de situaciones que se van anotando en contra nuestra y que desafortunadamente hacen que nosotros vivamos situaciones, que nuestra familia también viva situaciones y demás que nos llevan como a esa tristeza, como esa desazón, es que se dice, Rafa, en fin, esa parte que todos queremos superar, pero que batallamos y batallamos y batallamos y como que seguimos ahí en el mismo lugar, en el mismo nudo y como que no logramos salir adelante. Y yo les quiero compartir de una historia muy interesante. Precisamente se encuentra en el primer capítulo de Daniel. Yo los invito a que se lo lean porque de verdad que es importante este primer capítulo de Daniel. Allí nos relata la historia de que estaba Joacín como rey de Judá y resulta que él con 3 años de dirigir a Judá viene el rey Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, a tomar control de Jerusalén, o sea, los sitia, o sea, como los encierra, los encarcela. Y a mí me pareció muy interesante esta historia porque allí empieza la situación bien interesante. ¿Por qué? Resulta que este Nabucodonosor, cuando me pongo en el plan de investigar, de conocer qué significa Nabucodonosor, el nombre de Nabucodonosor se llama el que protege las fronteras. Y yo decía, pero bueno, ¿fronteras de qué? Y entonces fue en el momento en que empiezo a mirar el origen del nombre de Nabucodonosor. Y el origen del nombre de Nabucodonosor habla de un dios sumerio, ¿sí? O sea, es un dios tutelar que curiosamente tiene la particularidad de que él como que controlara, dominara unas tablillas. Antes acuérdese que se escribían en papiros, en tablillas, todo esto. Para el tiempo de Nabucodonosor, de Nabú como Dios, entonces él tenía la particularidad de que tenía que escribir unas órdenes en unas tablillas. Lo curioso de las órdenes de esas tablillas era que escribía las órdenes relacionadas con el destino de las personas. O sea, él le servía al dios Marduk y a raíz de eso, pues Marduk era el que decía quién vivía más tiempo, menos tiempo, para dónde iban la vida de esa persona, por dónde se devolvía para otro lado, etcétera, etcétera. Bueno, para cortar la historia, lo que sucede es que Nabú es el que vigila, o sea, escribe las tablillas y vigila para que esas tablillas se cumplan. O sea, lo que en eso está escrito allí se cumple. Y nosotros vamos a la palabra y la palabra nos dice que Jesús es la palabra viva. En el capítulo 1 de Juan nos habla de que la palabra da vida o es muerte. O sea,
tú hablas palabras, esas palabras son de vida o son de muerte. Y dice que la palabra tiene poder. Entonces significa que lo que tú estás hablando generalmente se va a realizar, o sea, se va a dar realidad. O sea, si tú levantas a tu hijo todas las mañanas, desde pequeño, levántate perezoso, pues vas a estar sufriendo con tu hijo perezoso. Levántate, no seas un vago. Entonces vas a tener un hijo vago. No te juntes con estos muchachos que vas a terminar consumiendo marihuana. Bueno, ahí está. Nosotros tuvimos como trabajamos tantos años con jóvenes infractores de la ley, ellos sí que nos contaban esas situaciones de todas las cosas que les decían y desafortunadamente se vinieron dando una realidad en ellos. Así nosotros nos podemos dar cuenta también de nuestros hijos. No, es que mi hijo es un irresponsable, es un desobediente, es intolerante, que el esposo no, es un borrachito, no va a nunca va a cambiar. Y si no nos damos cuenta y estamos atando a nuestra propia familia a toda esa cantidad de cosas que dicen. Entonces, y no solamente a tu familia. Si tú te escuchas lo que dices de ti mismo, te vas a asombrar de todas las cosas con las cuales tú te atas. Ay, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo soy un bruto, es que yo soy muy llorón, yo soy intolerante, yo no voy a cambiar nunca, cosas así. Eso significa que son ataduras que tú estás poniendo y que curiosamente están escritas en esas tablillas que son del mal. Sí, son tablillas del mal. Y que es importante que nosotros empecemos a controlar. Una de las cosas tremendas que yo también pude ver en esta historia fue que Joacín a los 3 años, él es sitiado por Nabucodonosor. Otra característica de Nabucodonosor es que él era el que como que controlaba el conocimiento, la sabiduría de las personas, por decirlo así. O sea, en pocas palabras, cuando las personas nos sometemos a mucho conocimiento humano, a que las cosas se hacen como mi familia lo hacía, a que las tradiciones, a que todo es desde la mente, o sea, desde lo que yo puedo generar en mi inteligencia. Y ese es un problema importante. ¿Por qué? Porque resulta que Nabucodonosor, curiosamente, como que lleva a este rey de Judá, que supuestamente es ungido de Dios, lo lleva a que se intelectualice de tal manera que dejó de vivir la presencia de Dios. Dejó de estar en la presencia de Dios. Y por eso mismo todo lo sagrado fue llevado al altar de los dioses paganos. Por eso mismo los jóvenes de ese momento, los hijos de los reyes de Israel o del linaje real, ellos fueron llevados al palacio de Nabucodonosor, todo con la finalidad de instruirlos y de contaminarlos con todas las cosas de la carne. Cuando yo dejo dominar mi mente por todo lo que es carnal, todo el conocimiento carnal o humano, ¿sí? O sea, yo cuando intelectualizo mucho, tengo que preguntar demasiado, tengo que investigar todo, es como que le estoy dando ese gusto a la mente. Y ese gusto a la mente hace que yo me aleje realmente de Dios. Porque es que la lógica es contra la fe. Y de acuerdo con eso, entonces, si yo le pongo lógica a todo, ay no, es que por esta situación van a dar esta situación, si tú haces esto te va a suceder aquello. Toda la lógica va contra la fe, porque para la fe 90 es más que 100, para la fe 3 más 5 da 5,000, que es diferente, no, 2 más 5 da 5,000. Son cosas así que uno dice, pero Mónica, ¿de qué está hablando? Pues algo muy sencillo, de la multiplicación de panes y peces, de que si tú le das los diezmos correctamente a la iglesia, te vas a multiplicar en tus finanzas, que tú sí, que 2 es igual a 3, entonces uno dice, ¿cómo así? Claro, el matrimonio, tú ves a 2 personas físicas, pero en ese matrimonio debe estar esa tercera persona que es Dios, entonces 2 es igual a 3, o sea, para la fe, realmente,
la lógica no funciona. Cuando una persona se deja llevar tanto por la lógica, desafortunadamente deja de experimentar la presencia de Dios. Y eso es lo que Nabucodonosor llegó a hacer en el pueblo de Judá, en el pueblo de Dios, que se dejaran de experimentar la bendición de Dios. ¿Y todo por qué? Porque simplemente se dejó llevar a, de pronto usted es muy inteligente, usted sí sabe hacer las cosas así, o al contrario, te dicen usted no sabe hacer nada, usted no sirve para nada, que eso es lo que actualmente se maneja bastante. Entonces te llevan al pensamientos pesimistas, negativos, depresivos, ansiosos, los miedos, etcétera, etcétera. Es necesario que nosotros empecemos a evaluar realmente qué es todo con lo que nos han marcado en nuestra vida. Porque si a nosotros nos marcaron, usted no es inteligente, pues es lógico que usted se fue creyendo eso. Ay, es que usted no sabe hacer las cosas, usted no es pulcro, usted todo lo hace mal, usted tal cosa. Eso es conocimiento humano, eso es formación humana. Te empiezan a contaminar. Ah, no, es que usted es un borrachito, es que usted no sirve para esto. Usted ni siquiera para la casa, usted no sirve ni siquiera para sus hijos, no sirve para, usted es una mala madre o usted es un mal padre, usted es un irresponsable, etcétera. Eso es conocimiento humano, eso es una situación que viene dañando tu mente, viene controlando tu mente. Entonces es necesario aprender a batallar eso. ¿O no, Rafa? Sí, porque esas son programaciones que traemos. Y desafortunadamente el concepto que tengan los demás de una u otra forma también de mí, si el otro es alguien muy influyente, por ejemplo el caso de los papás, como son superhéroes nuestros, va a marcar bastante la vida de la persona. Y lo que tú hablas de esas tablillas son reales a nivel espiritual porque se llaman el acta de decretos, dice la palabra, que el mal utiliza para estarnos enrostrando las cosas, de una u otra forma estándolas recordando, pero mira lo que hiciste, pero mira lo que tú eres, pero mira tal cosa, es que tú no sirves para nada. Entonces esos conceptos que marcaron nos hacen que de una u otra forma nos dijeron que o que nosotros mismos nos infringimos de una u otra forma, es que yo no sirvo para nada, yo soy muy mala, yo soy muy bruto, yo no sirvo para la matemática, yo no sé leer, es que yo no puedo cambiar, yo no soy creyente, es que es muy difícil entender la Biblia porque es que a mí todo se me olvida. Todos esos conceptos, como esto es una computadora, la cabecita es una computadora, entre más información le coloques de un tema a una computadora, pues necesariamente esa computadora va a reproducir lo que te han marcado. Y si alguien fue de autoridad, pues esa autoridad más te va a marcar. Por ejemplo, mi hija, en un diálogo que tuvimos ayer, precisamente fue muy sorprendente, porque me decía, me tocó sanar, papi, la primera vez que yo entré a trabajar, porque la jefe mío era muy dominante y muy exagerada conmigo frente a la imposición, y no me di cuenta que ella me marcó, porque ella me hizo sentir como que yo no servía, como que yo era muy irresponsable, como que yo en ese sentido no lo era, solamente era la visión de ella, y tanto me lo dijo que yo me lo iba creyendo, y a mí después ya me estaba dando dificultad el comportarme o tener un trabajo porque me sentía minusválida, me sentía que yo no podía, precisamente porque me hicieron creer esas cosas debido al maltrato que recibí en el trabajo. ¿Te imaginas ahora nosotros cuántas cosas nos han dicho en la niñez o cuántas cosas no les decimos a los hijos? Y necesariamente el mal, si se lo recuerda a uno. Y el computador, que la mente pues nos va presionando a que nos comportemos de una manera que nosotros no queremos. Así es. Entonces, ¿cómo es de nosotros importante que nosotros podamos hacer como ese ejercicio de reflexión? Realmente, o sea, eso tiene que ser algo, como es una marca espiritual, espiritualmente tenemos que trabajar eso. ¿Y cómo trabajamos esa cantidad de nombres que nos han colocado? O sea, es muy importante que nosotros trabajemos esto. Mira que una de las cosas, o sea, de acuerdo con el texto del capítulo 1, vamos a encontrar cosas importantes que Daniel hizo, porque mira, lo primero que le hicieron a Daniel fue quitarle su nombre.
A él le quitaron el nombre de Daniel y le pusieron otro nombre de allá de Babilonia, Belsasar, si no me equivoco, se llamaba. En todo caso, la situación es que le cambiaron su nombre, o sea, le quitaron su identidad. Y resulta que cuando nosotros aceptamos toda esa cantidad de nombres, nos quitan nuestra verdadera identidad. Entonces tú te empiezas a decir, es que yo soy ansiosa, es que yo soy depresiva, es que yo soy malhumorada, es que yo soy intolerante, que yo soy violento, que yo soy desorganizado, que yo soy un irresponsable, que yo soy un vicioso. Resulta que pierdes tu identidad real. Y cómo es de importante que nosotros entremos a organizar esa situación. ¿Y qué fue lo primero que Daniel hizo? Daniel, él se propuso no contaminarse de las cosas que que Nabucodonosor específicamente quería hacer en su mente. ¿Y cómo logra él hacer eso? O sea, él lo primero que toma decisiones, o sea, él debe tomar una decisión, pero esa decisión no es tomarla y al momentico cambiarla, no, Daniel, él tomó una decisión y se mantuvo firme. Y esa decisión fue, no me quiero contaminar, o sea, es el primer paso que tenemos que hacer. Tú quieres cambiar tu vida, tú tienes que tomar tu decisión. Porque muchos dicen, yo sí quiero mirar a ver qué puedo hacer por mi familia, pero apenas empiezan el proceso, esa decisión se desaparece. O sea, tú tienes que tomar la decisión y determinarte, cumplir esa decisión, porque de resto no vas a lograrlo. Porque yo sé que en el proceso habrá momentos difíciles donde tú necesitas hacer acopio a esa determinación que tú te planteaste, a esa meta de vida para que la llegues a cumplir. Entonces, Daniel se propuso no contaminarse. A raíz de eso, ¿y de qué nos iba a contaminar? Pues del alimento que el rey había dispuesto para ellos, para él y para sus amigos, y además de eso de la bebida. Además de toda la formación que iban a recibir, porque ellos iban a recibir 3 años de formación para poder estar al lado del rey. O sea, 3 años donde se espera realmente que la persona cambie sus costumbres, cambie sus principios, cambie su filosofía de vida y que empiece a reaccionar y a actuar de acuerdo a los principios y demás que ponga el mundo. O sea, muy fácilmente una persona que es sometida a dolor constante, a maltratos, a bullying o matoneo, cosas así, muy fácilmente llega hasta el tope de su tolerancia y ¿qué hace? Cambia inmediatamente volviéndose al mundo. Yo les aseguro que muchísimos de ustedes que están escuchando saben y echen una repasadita en su memoria que en su infancia lo más seguro es que tú no eras así como eres hoy. A lo mejor lo que hoy eres tú, ¿sí? Fue la decisión que tomaste por causa del cansancio que tenías del bullying que recibiste, del maltrato, de abusos de diferente manera. Tú tomaste una decisión para definitivamente no volver a soportar lo que estabas vivenciando, ya sea que hayas dejado de llorar o ya sea que te volviste terriblemente violento, lo que sea. Lo más seguro es que tú antes eras muy diferente a lo que eres hoy. Y es necesario que tú empieces a mirar, bueno, Daniel se determinó no dejarte contaminar de lo que el rey Nabucodonosor le estaba dando. No le estaba dando una comida que estaba contaminando su corazón. O sea, lo más seguro es que no le daba cosas sanas. Le estaba dando lujuria, le estaba dando lascivia, le estaba dando gula, le estaba dando muchas cosas para contaminar el corazón. Pero Daniel dijo, no lo voy a aceptar. Otro de la cantidad de vino que les daba, claro, le estaba necesitando que perdieran su conciencia para que se dejaran dominar y dejaran sacar todos sus instintos. Toda esa carnalidad, esa impulsividad que uno tiene cuando se desinhibe completamente. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Empezar a tomar la decisión
yo no me quiero seguir contaminando. Yo tengo que empezar a limpiar mi mente, porque ya el mundo nos ha ensuciado mucho. Necesito empezar a limpiar mi mente, necesito empezar a comer alimento que es adecuado para mí, para nutrirme, para sanarme. Necesito tomar esa bebida que me limpia, esa agua de vida, esa sangre de Jesucristo para yo limpiar mi pecado para hacer otras cosas muy diferentes. Aparte de eso, Daniel no solamente se permitió eso, y mira cómo de bonito Daniel, que él no trabajó solo para él, él trabajó también para sus amigos, o sea, sus decisiones fue también traer a su familia, quiere decir que nosotros también en ese plan de descontaminación es empezar también a traer a nuestra familia a que también se una a ello. ¿Qué hizo también Daniel? Daniel no se preocupó de las amenazas que estaba recibiendo por el eunuco, pero dice, no, es que por tu causa, o sea, el eunuco lo que estaba generando es la culpa. ¿Y qué es lo que sucede en nuestras relaciones con las personas cercanas a nosotros? Que muchas veces ellos, con el fin de mantenerse en el mundo que andan y seguir lastimando y demás, nos quieren generar culpas. Nos acusan de cosas y entonces uno entra a permitirse eso. Daniel no se dejó convencer de esas culpas. Daniel sabía a qué iba y por eso fue que se mantuvo y ahí no tuvo nada que hacer el único mayor que los estaba protegiendo, porque como él se mantuvo allí, entonces ya no tuvo un argumento más firme este eunuco para querer contaminar la mente de Daniel y sus amigos. Y en este momento que voy hablando, me doy cuenta de algo. Si eran los hijos del linaje real de Israel, yo me pregunto, ¿por qué los pusieron a ser formados por los sirvientes del rey? O sea, se supone que pondría maestros, si es que son de la realeza, ¿no? Pondría maestros, pondría gente instruida. No, los puso para el servicio, o sea, en el servicio precisamente para que cambiaran hasta su, o sea, que doblegaran su espíritu y que ellos se volvieran sirvientes sin autoridad, sino simplemente así, o sea, que se dejaran llevar sin un criterio ni nada, sino que simplemente se dejaran llevar por las circunstancias, o sea, que no realmente estuvieran en el espíritu. O sea, son unas cantidad de situaciones que vive Daniel con sus 3 amigos, pero Daniel y su corazón le llevaron a cosas maravillosas. Nosotros, ¿cuántas veces estamos aceptando ese ataque del mal? ¿Cuántas veces aceptamos que nuestro esposo nos diga que nosotros no servimos para nada? ¿Cuántas veces nosotros aceptamos que a veces nuestros propios hijos nos están tratando mal? Nos están insultando, nos están agrediendo y nosotros simplemente aceptamos sin decir nada. O sea, nos estamos dejando llevar a ese terreno. Y nosotros no podemos dejarnos llevar al terreno que nos quite nuestra identidad. Porque esa es la realidad. No nos podemos dejar quitar nuestra identidad. No debemos dejarnos quitar el nombre, nuestro verdadero nombre, ¿sí? Y tenemos que determinarnos a realmente volver a encontrarnos con nuestra identidad. ¿Qué hizo Jacob en esa noche que tiene su batalla con el ángel de Dios? Él sabía que su hermano venía a matarlo. Y esa noche, sabiendo que iba a pasar eso, se quedó en esa batalla hasta que no alcanzó la bendición. Y nosotros queremos que en un momentito de oración vamos a alcanzar la bendición por todos los años que hemos permitido tantas cosas. No, tenemos que permanecer en el proceso y determinarnos hasta el final, hasta lograr la bendición. No soltar la bendición antes de que llegue. Que eso es lo que muchas veces pasa. Empezamos un proceso, empezamos a ver algo y ya. Se supone ya. Y no es así.
Hay que batallar porque hay que limpiar muchas cosas de nuestra vida. Muchos nombres, muchas maldiciones, muchos señalamientos que el mal nos ha hecho y que tenemos que romper. Daniel se determina a hacer el proceso. Daniel se identifica con lo que él es. ¿Cómo nos estamos nosotros identificando con lo que somos? ¿Realmente nos estamos identificando como hijos de Dios? ¿Qué nos está pasando para que no nos identifiquemos como hijos de Dios? Primero el pecado, Moni. Y lo otro, las heridas que traemos de nuestro pasado. O sea, son dos cosas que marcan bastante. Voy a empezar por las heridas del pasado y después hablamos del pecado. Heridas del pasado porque esas heridas que yo he tenido en especial con la figura paterna, que he tenido con mi papá, han marcado mucho mi vida. Esas heridas del pasado hace que nosotros vivamos en función de nosotros mismos y no seamos capaces de poder trascender y se nos bloquea la situación. Hoy hablaba con alguien y me decía, a veces le pedimos tanto a Dios, tanto le pedimos a Dios que nosotros mismos limitamos la posibilidad de que el milagro se dé porque estamos tan enfocados en nuestra propia necesidad que se nos olvida trascender esa necesidad. O sea, estamos metidos en nosotros mismos. Las heridas emocionales hacen que nos metamos en nosotros, o sea, que estemos pensando en función nuestra. Y ese problema lo tenemos todos al mismo tiempo como si fuera algo que tuviéramos ahí en la mente, una constante ahí en la mente. Y eso hace que bloquee mucha posibilidad de escuchar la voz de Dios. Y nos hablan de Dios, nos molesta que nos hablen del Señor, nos molestan las oraciones, incluso ya conociendo de Dios también nos alejamos y nos causa una dificultad impresionante porque tenemos esas heridas. Las heridas hacen un bloqueo impresionante en nuestra mente y en nuestro corazón. Y segundo, pues el pecado, Moni. El pecado dice que la causa del pecado es la muerte. Entonces, cuando estamos en pecado, sin darnos cuenta, cuando estamos en el mundo, pues el mundo nos va a dar otra identidad. Venga, adórenme y yo les daré todo esto. Dice el mal, adórenme y ustedes serán dueños de todo esto. Entonces, nos seduce con tantas cosas del mundo para que nosotros, como nos odia, perdamos esa identidad como esos hijos amados de Papito Dios del cielo y no reconozcamos a Dios como Dios porque Él quiere que se le reconozca a Él como Dios, muy sutilmente, pero Él está siempre buscando para que se le reconozca como Dios. Por eso perdemos la identidad, por heridas del pasado y por el pecado, Moni. Así es. Entonces, o sea, lo que se plantea que podamos hacer y que empecemos a romper esas heridas del pasado, que rompemos esas situaciones de maldición por causa del pecado, es que a raíz de esas tablillas que tienen escritas en contra de nosotros podamos anularlas. ¿Y cómo se puede anular? Primero tenemos que hacer conciencia. O sea, tú te determinas, tú tienes que hacer conciencia de todo lo que ha pasado en tu vida. No te puedes negar, no te puedes, mentir a ti mismo, buscar no ser honesto contigo mismo. El único beneficiado quien eres el único beneficiado serás tú. No más, si tú haces las cosas como debes hacer, ¿y qué es lo que hay que hacer? Si tú logras identificar lo que está escrito en esa tablilla, que es en ese ejercicio donde tú vas a recordar desde muy pequeño. ¿Por qué desde muy pequeño? Porque a lo mejor tu papá no quería que tú fueras una niña y quería que fueras un varón. Y entonces va a ser otra niña. Y ahí empiezan a marcarte. Yo no quería una niña, ¿sí? Yo quería un varón. Después naces. No, es una persona que es malacarosa. No, este niño es muy llorón, este niño es un problema, etc. Entonces empiezan a marcarte tu vida. Por eso es que es necesario que se haga un ejercicio muy exigente, muy exhaustivo. Muchas veces si tienes a papá todavía y a mamá, puedes hasta preguntar, oye, ¿qué decían de mí cuando nací? Si era llorón, ¿qué fue lo primero ¿qué fueron las ideas, las intenciones, todo lo que se empezó a sembrar de ese momento? Tenemos que identificar todos esos nombres que nos dieron en la casa, por parte de nuestros padres, por parte de nuestros hermanos, por parte de familiares cercanos, a los abuelos, los tíos, los primos,
No solamente ese, sino en el colegio, los profesores, los compañeros de estudio, posteriormente en la universidad, posteriormente en el trabajo y en fin, todo lo que ha pasado, y es necesario que tú logres identificar toda esa cantidad de nombres que te han colocado y lo coloques así como yo creo que deben estar escritos en esa tablilla, en la tablilla que el mal tiene contra mí. Y a través de ese momento de reconocer esas situaciones, ya poder decirle al Señor, Señor, yo te presento estos nombres, yo te presento estas situaciones, te presento todas las marcas que me han colocado y que hasta yo me he colocado, porque ojo, no solamente lo que los demás te han colocado, sino también lo que tú te has colocado. Es necesario que también tú coloques esos nombres porque tú misma te has ayudado para que te sigas atando a situaciones que son negativas. Y posterior a eso y en la oración, pedirle al Señor que te oriente cómo o qué nombre te va a empezar a colocar en contra de toda esa tablilla para que tú puedas anular por la sangre de Cristo Jesús esos nombres. Sobre todo con tu comportamiento, porque tú puedes de bocas para afuera anular, pero si tu comportamiento no refleja realmente ese nombre nuevo que vas a tener, pues es complicado. Mira lo que dice Isaías 62, 2. Entonces verán las naciones tu justicia, comportamiento, ¿sí te das cuenta? Testimonio. Y todos los reyes tu gloria, que solamente viene de Dios, cuando doy testimonio. La gloria viene de Dios. Y te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Impresionante. O sea que si tú vas a tener un nombre nuevo, renuncio a todas esas cosas del pasado, y al renunciar de esas cosas del pasado me voy a dar cuenta que realmente yo no soy lo que me dijeron que era. Por ejemplo, aquí están nuestras dos niñas, las gemelitas pequeñitas. Uno se da cuenta que tienen comportamientos diferentes. Una se deja dominar más por la otra. Y fácilmente uno puede llegar a decir, es que ella sí va a ser buena tal cosa, es que ella no va a servir para nada. Por ejemplo, mira lo que te decía, es que tú nunca te vas a casar. Esas palabras que marcaron tanto la vida de una mujer, ¿no? O el hombre, ¿no? Es que usted realmente no sirve para nada, bueno para nada. O sea, marcan tanto la vida de las personas. Y curiosamente cuando uno empieza a buscar de Dios realmente, y uno empieza a comportarse de acuerdo a lo que Dios es en mí, de acuerdo a lo que mi papá Dios hace de mí, en mi caso, porque soy mariano, lo que mi madre María hace de mí, porque ella me está formando a mí, Rafa me forma en su temperamento, en su forma de ser, en su carácter, me forma en su bondad, ella me va formando, así no se me note, pero sé que poco a poco, en la medida que yo me deje llevar por las enseñanzas de mi Jesús y mi madre María, en mi caso, que soy mariano, o sea, la comunidad como tal, que llevamos ese ritmo del rosario tan lindo que se nos ha inspirado mucho, empezamos uno a tener un nombre diferente, Moni. Es que mira lo que dice. Entonces verán las naciones tu justicia. O sea, lo que tú eres. Que seas justo, ¿sí? O sea, que tú realmente demuestres que el amor de Dios está en tu corazón, que de verdad tú te dejas guiar por Dios, que tú realmente actúas correctamente como Dios lo haría, ¿no? Claro, y mira lo que tú estás diciendo, yo no acepto, es que yo no acepto eso que me dijeron toda la vida que yo no servía para tal cosa, yo no lo acepto porque es que soy diferente, porque si yo soy bondad, soy caridad, soy misericordia, yo soy eso porque soy esencia de Dios, Dios es mi Padre, por eso la identidad como es de clave, Moni. Cuando yo reconozco quién es Dios para mi vida y sé que Él es mi papá y reconozco a mi Madre María como mamá, pues entonces empiezo a tener una identidad y esa identidad me da autoridad y me da dignidad. ¿Qué quiere decir? Que perfectamente yo digo, no más ese nombre, como bien tú estás diciendo, renuncio a ese nombre y en ese momento mi comportamiento empieza a cambiar y tengo que esforzarme porque mi comportamiento cambie para de acuerdo a lo que dice la voluntad de Dios. Y entonces verán las naciones tu justicia, comportamiento de mi Señor, y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. O sea que las naciones me van a colocar un nombre nuevo. Bendecido, por ejemplo. Eres tú un bendecido de Dios. Porque a través de ti Dios hace proezas y hace maravillas.
¿Sí ves? Eres un bendecido y siempre van a estarte dando un nombre nuevo, no un nombre humano que te dicen Rafael te lo voy a cambiar por otro nombre, no, sino que te van a empezar a estar diciendo constantemente ese nombre nuevo en ti, o sea, esa identidad nueva en ti y te la van a estar diciendo. Sí, así es. Entonces, debemos de verdad hacer ese ejercicio espectacular, donde primero te vas a identificar tú y vas a romper con esas maldiciones, porque son nombres de maldición y vas a realmente reconocerte en el nombre verdadero del Hijo de Dios. Porque eso es lo que el Señor va a traer, esa convicción de quién eres tú realmente, y de acuerdo con eso no permitir nunca más esa situación. Pero, ¿sabes qué? No solamente es eso, sino que tú tienes que darte cuenta de qué es lo que tanto has dicho de tus hijos, de tu esposo. O sea, mira el ejercicio porque listo, una cosa es lo que te han dicho a ti, pero otra cosa es cómo tú has marcado la vida de los seres queridos, de esos que dices amar tanto, de esos que dices que por ellos darías la vida. Y resulta que por esos, o sea, que tanto estás peleando para que estén a tu lado, para que no se vayan con otra persona, etcétera, etcétera. Tanto que amas a esa persona, pero tantas cosas tan negativas, esos nombres tan, que les están haciendo perder su identidad, que los están atando a una maldición fuertísima. ¿Cuántos nombres no has dicho contra esas personas? Sí que es necesario que tú tomes miembro por miembro de la familia para que definitivamente puedas anular esos nombres que has dicho y empieces a decirle nombres de bendición. Porque si tú quieres una familia bendecida, tú también tienes que empezar a hablar correctamente de tu familia. Así tus ojos vean una situación, tus ojos carnales. Tienes que aprender a pedirle al Señor que te abra los ojos espirituales para que puedas ver con los ojos que Dios ve. Y con los ojos que Dios ve, te aseguro que nadie es terrible, es maloso, es de lo peor. No, Dios nos ama a todos. Lo que no ama es el pecado, que es diferente. El pecado lo aborrece, pero a todos sus hijos los ama y le duele cada acción que hacemos de manera incorrecta. Entonces es necesario es un ejercicio importante, muy significativo que tenemos que realmente hacer si queremos empezar a romper esas tablas de maldición donde está escrito nuestro destino, porque además de eso, Dios nos da la libertad. Dios nos da libertad. Además de eso, o sea, Dios nos compró a precio de sangre y nos compró para devolvernos la libertad, y la libertad es que podamos nosotros edificar nuestra vida y tener largos años, porque el Señor eso es lo que quiere para nosotros, largos años de vida. Entonces, de acuerdo con eso, debemos trabajar fuertemente para realmente ir liberándonos de tantas cosas que están marcando, entre comillas, nuestro destino, y que así no es como Dios lo plantea para cada uno. Entonces, fíjate que ese pasaje bíblico de Isaías es bien interesante. O sea, que las naciones de una u otra forma la van a reconocer a nosotros porque vamos a cambiar. Ya no eres así, y es que ya tú no eres amargura. Es que parece amargada, nombre que le dieron a alguien. Amargura, es que tú ya no eres amargura, sino que ahora eres bondad. ¿Sí ves el nombre que se le coloca? Y mira lo que pasó, por ejemplo, con Jacob en los tiempos de... ¿Qué significa el nombre Jacob, Moni? Usurpador. Imagínate. Usurpador, ¿por qué? Porque él le quitó la primogenitura, o sea, la bondad de su hermano se la quitó, el de Jacob, se la robó. ¿Sí ves? Con la complacencia y el beneplácito de la mamá. Se la quitó a su hermano. Y para los israelitas, en ese tiempo, y de todas formas creo que actualmente, el primogénito marca mucho porque tiene bastante valor en la familia. Y entonces él le quitó a Esaú, le quitó la primogenitura y engañó a su papá que estaba viejito. Y entonces le colocaron el nombre, imagínate, de Jacob, que significa usurpador. Y lo llamaban todo el tiempo usurpador, usurpador, usurpador. Y entonces, ¿qué sucede? Que mi papá Dios, después de esa guerra, porque él renunció, como tú dices en Peniel, allá con el ángel, él renuncia a su nombre, a esa identidad que toda su vida lo marcó, y a través de esa lucha que tuvo con ese ángel, Dios, mi papá Dios, le coloca un nombre. ¿Y qué nombre le colocó tan impresionante? Que todo
todo tiempo nosotros lo estamos repitiendo. ¿Y ese nombre es? Israel. Imagínate. El papá de las 12 tribus. Y hasta le dieron el nombre de él. Tan exaltado es su nombre que le pusieron el nombre de la nación de Israel. Y todo el tiempo lo nombramos. Es increíble, Moni. O sea, que un nombre realmente marca. Por eso también uno debe ser muy cuidadoso con los nombres que le coloca a los niños. Porque a veces uno le coloca un nombre y uno no se da cuenta. No quiero decir eso ahorita porque de todas formas, si de pronto alguien tiene un nombre equivocado con respecto a su hijo, pues eso va a marcar bastante y eso hay que ser muy cuidadosos. Porque le colocamos nombres que de por sí parecen sonar muy lindo, pero tienen toda una connotación impresionante porque tienen nombre hasta de diablos, ¿no? O sea, a mí me impresiona cuando le colocan nombres, unos nombres impresionantes. O de situaciones de desviaciones de tipo sexual, porque eso también Sí, se claro. he conocido varios casos y yo quedo, ¿qué pasó? Oye, ¿dónde estaba la mamá para poner ese nombre tan tremendo? O sea, sí hay muchas situaciones que no son y que necesitamos romper. Es así. Y cuando tenemos esos nombres, gracias a Dios, pues actualmente tiene mucha facilidad las leyes para poder cambiar esos nombres. Y sí es bueno cambiarlos, porque mi nombre no es así. Ese no soy yo. Y eso sí tiene que uno tener claridad, pero para eso uno tiene que averiguar. No quedarse acostumbrado a tener ese nombre, sino cambiarlo, para que realmente el nombre, mi papá Dios se lo coloca, porque aquí dice la palabra que él le coloca un nombre nuevo. Y uno tiene que ser muy prudente en saber colocarle los nombres a los hijos, porque a veces se los coloca por tradición o se los coloca porque es extranjero, pero no sabe el contenido de ese nombre. Sí, que porque suena yo no sé cómo, o sea, no vamos a decir nombres porque de pronto alguien se llama con un nombre muy particular y puede tener una connotación fuerte, pero sí hay que tener muchísimo cuidado porque así te estarán levantando desde pequeñito con ese nombre, imagínate, un nombre de maldición. No, de maldición no, pero por ejemplo, el nombre de Rafael. Ay, gracias. El nombre de Rafael es Dios sana, precisamente. El nombre de Mónica, curiosamente, el nombre de Mónica es Soledad. Entonces, miremos la particularidad de los nombres. O sea, es necesario que nosotros nos demos cuenta de dónde vienen los nombres y el significado de nuestro nombre, no para que digamos, ay, no, tú tal cosa. No, sino que para que nosotros podamos resignificar espiritualmente nuestros nombres. ¿Sí? Resignificarlos, porque es necesario. Hay nombres que definitivamente sí son una maldición, porque, o sea, es como que todo el tiempo le están diciendo a la persona la maldición y es necesario, sino porque a Simón le cambiaron su nombre y le pusieron Pedro, porque precisamente Simón era como una varita ahí endeble, por decirlo así, y el Señor necesitaba mostrar que él iba a ser una roca en su iglesia, entonces por eso le pone Pedro de piedra, ¿cierto? O sea, él era un pilar fuerte en la iglesia que en ese momento estaba levantándose. Y así sucesivamente nosotros vemos que en la palabra de Dios hay varios nombres diferentes. Por ejemplo, el que es Saulo, por ejemplo, Saulo, que después es Pablo, por ejemplo, Natanael, que después es Tomás, o sea, hay varios nombres que fueron cambiados precisamente por esos significados y que es necesario que nosotros también verifiquemos para que nuestra familia y nosotros mismos de verdad podamos ser esa bendición que el Señor quiere. Y a veces escogemos un nombre porque ese aparentemente está en la Biblia, entonces vamos a colocar un nombre bíblico y preciso le pone el nombre de un nombre que no es nada bien y que es el nombre, por ejemplo, de una bruja o que es el nombre de una maldición y ¿por qué? Porque no estamos cuidadosos de eso. No leemos, Rafa, no leemos y no nos damos cuenta del contexto en el que está dado ese nombre y quién era el personaje de eso. Es verdad. O nombres, por ejemplo, indígenas, ¿sí? Cuando le ponemos un nombre indígena y no sabemos todo el contexto que trae ese nombre para la persona. Bueno, pero eso es con respecto a los nombres. Y sobre todo esos nombres que les coloca socialmente, que en últimas tenemos que, de verdad, cuando seamos adultos y tengamos la posibilidad de poderlos cambiar, los cambiamos. Pero ahora los nombres espirituales, de lo que estamos hablando ahora, que esos nombres espirituales se le colocan a las personas y marcan tanto el comportamiento de las personas. Nombres que toca romper, perezoso. Es que usted no sabe tomar decisiones y yo siempre las tomo por usted.
¿Sí me entender? O No sea, sabe hacer las cosas, usted no sabe hacer las cosas. sí, o sea, es siempre colocando una cantidad de nombres que nos han dado, pero nosotros no somos eso. Es que usted no sirve para hablar en grupo, que usted es una persona miedosa, que usted es muy introvertido, que usted es... No, tantos nombres, Moni. Apocalipsis 2:12, 2:17. Y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, o sea que no a cualquiera, sino al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le pondré una piedra blanca y grabaré en esa piedrecita el nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¿Te imaginas? O sea que siempre los nombres sí marcan la vida de las personas. Así es. Hay otros nombres que es importante que miremos y son los apodos, Rafa. Los apodos o el sobrenombre que se lo coloca a una persona en un momento determinado. También es necesario anular, ¿cierto? Esos nombres. O sea, no permitir y nosotros tampoco prestarnos. Darlos, porque entonces uno se vuelve un maldiciente. Así es, o sea, nosotros no tenemos que entrar a ponerle nombres a ninguna persona que porque se parece, que porque, ay, es que es muy chistoso, que porque... No, hay que aprender a respetar el nombre de la persona y también es lógico ver qué tipo de nombres estamos realmente usando. Y al utilizar ese tipo de nombres, pues entonces nosotros estamos dando una maldición y esa maldición también se nos devuelve a nosotros, Moni, porque es decir mal. Y todo lo que uno dice mal se le devuelve a uno, siempre. Sí, eso es una realidad. Entonces es, o sea, importante entonces tomar decisión, que de verdad hagas el proceso como lo hizo Daniel. No contaminarte significó estar en contacto con Dios, estar en la oración, realmente ser consciente de que te quitaron una identidad, es necesario recuperar esa identidad, como empezar a revisar tu vida desde el mismo vientre materno para que empieces a ver qué nombres te han colocado, anular esos nombres, si es lógico, establecer unos nombres nuevos, anular y renunciar a esos nombres, porque a veces está la persona tan acomodada a esos nombres que definitivamente no renuncia. No, hay que renunciar a esos nombres y establecer los nombres nuevos con los cuales te vas a identificar como el Hijo de Dios. Listo, entonces creo que el tema fue bien interesante y nos deja mucha inquietud, ¿no? Con respecto a nuestras vidas, de qué es lo que realmente nosotros nos hemos nutrido o nos han nutrido, que llena esa computadora del cerebro que, bendito, capta absolutamente todo desde pequeñitos. Entonces, ¿qué tenemos que borrar? ¿Qué CPU tenemos que hacer reseteo a nuestra CPU mental para empezar a tener un nombre nuevo? Y si tienes un nombre nuevo y si sientes que Dios te dio un nombre nuevo, por favor, nútrelo y aliméntalo. Nútrelo y aliméntalo, porque realmente sí tienes que ser ese verdadero hijo amado de Papito Dios del cielo. Moniquita, ¿terminamos entonces, te parece? Sí, claro. ¿Te parece pues entrar en oración, no? Papito Dios del cielo, te doy gracias, Señor, por tanto amor y misericordia que tienes para con nosotros, Papito Dios. Gracias, Señor, porque tú eres muy bondadoso con nosotros y siempre nos das un nombre nuevo. Y hoy queremos renunciar de todo corazón a esos nombres que nos has dado, a esos nombres como pereza, como pelea, como discusión, como prepotencia, como altivez, todos esos nombres que nos has colocado, que nos han colocado el mundo. Queremos hoy romper con eso y empezar a ser unas nuevas criaturas, Papito Dios. Gracias, Padre Santo, porque hoy me hablaste a mi corazón y necesito realmente empezar a ser esa criatura nueva en tu nombre y en el nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hoy me hablaste a mi corazón, papá. Hoy renuncio a ese nombre que me dieron. Hoy renuncio porque siempre, y recuerda ese nombre que te dieron, recuérdalo. Porque eso en ese momento lo estás recordando. Y dile, renuncio a ese nombre. Gracias, porque sé que tú tienes algo nuevo para mí. Tú tienes algo maravilloso para mí, porque siempre traes algo novedoso. Por eso, Papito Dios, te suplico, por el poder que tiene el nombre de tu divino Hijo,
que es tu propio nombre, el nombre del Espíritu Santo. Papito Dios, en el nombre del Espíritu Santo, Padre Santo, te suplico por el mérito de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que me borres todos esos nombres que me han colocado en mi vida, porque ya no los acepto más. Ya renuncio completamente a eso y te doy gracias por tu inmenso amor y tu misericordia, porque sé que hoy haces nuevas todas las cosas y hoy me haces una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida. Creo que Jesús vive, creo que Él es fuente de vida, que su cuerpo es el pan que nos congrega y su sangre el vino que nos recrea. Creo que Jesús vive, creo que Él es fuente de vida, que su cuerpo es el pan que nos congrega y su sangre el vino que nos recrea. Día a día, beso a beso, Eucaristía tras Eucaristía, va al cielo gestando en mí la resurrección y la vida eterna. Creo que Jesús vive, creo que Él es fuente de vida, que su cuerpo es el pan que nos congrega y su sangre el vino que nos recrea. Día a día, beso a beso, Eucaristía tras Eucaristía, va al cielo gestando en mí la resurrección y la vida eterna. Día a día, beso a beso, Eucaristía tras Eucaristía, va al cielo gestando en mí la resurrección y la vida eterna.